¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta ocasión vamos a desarrollar el ejemplo 7.1 de la bibliografía Análisis de sistemas de potencia de los autores Granger y Stevenson. Este ejemplo corresponde al tema del desarrollo de la matriz de admitancia de nodos o matriz Y barra para un sistema de potencia. El ejemplo 7.1 dice así: en la figura 7.3 se muestra un diagrama unifilar de un pequeño sistema de potencia. El diagrama de reactancias que le corresponde con las reactancias especificadas en por unidad se muestra en la figura 7.4. Un generador con una FEM igual a 1.25 ángulo de 0 grados por unidad se conecta a través de un transformador al nodo 3 de alto voltaje, mientras un motor con un voltaje interno igual a 0.85 ángulo de menos 45 grados se conecta de manera similar al nodo 4. Desarrolle la matriz de admitancias de nodo del sistema. Bien, el sistema eléctrico de potencia al que se refiere la figura 7.4 es este. Este es un sistema que tiene dos máquinas rotatorias. Según describe el enunciado del ejercicio, este es un generador, este es un motor. Ambos están conectados al sistema eléctrico de potencia, al nodo 3 y al nodo 4 a través de transformadores. Tenemos que este sistema de potencia tiene cuatro barras numeradas de la barra 1 a la barra 4. Estas barras representan nodos del circuito, es decir, son puntos donde se derivan circuitos. Entonces, este sistema de potencia está interconectado a través de líneas que se muestran aquí entre los diferentes nodos. Hay que recordar que hemos visto ya diferentes formas de representar, por ejemplo, transformadores y líneas de transmisión a través de circuitos equivalentes. Entonces, en la figura 7.4 a la que se refiere el enunciado, que es esta, están expresados esos elementos. Por ejemplo, el generador está expresado como una fuente de voltaje, una fuerza electromotriz representada por una fuente de voltaje aquí, como E3, en serie con una impedancia interna propia del generador. Aquí está representado el transformador a través del cual se conecta esta máquina al sistema de potencia. Este transformador se representa nada más por la impedancia de sus devanados en por unidad. Hay que recordar que todo este circuito está en por unidad. Y estamos analizando pues solamente una sola de las fases, es decir, recuerde que el diagrama unifilar corresponde a un sistema trifásico, pero si el sistema está balanceado se puede analizar como un sistema monofásico. Entonces aquí por eso se muestra solamente el esquema de un diagrama monofásico. La máquina rotatoria que corresponde a de este lado, que es un motor, según dice el enunciado, está representado por una fuerza contraelectromotriz a través de una fuente de voltaje, aquí etiquetada como E4, en serie con una impedancia ZG1, es la impedancia interna de la máquina, y está conectado a la red a través de un transformador que está representado por esta impedancia, ZG2. Aquí las líneas que conectan los elementos están representadas a través de su impedancia serie. Aquí recuerden que líneas cortas se representan solamente a través de la impedancia serie. Si tuviéramos una línea mediana o larga, tendríamos que incluir las derivaciones a tierra o a neutro o al nodo de referencia. Tendríamos que incluir un circuito pi, por ejemplo, para líneas medias, para representar estas líneas de transmisión. En este caso, como el ejemplo es básico, solamente vamos a poner la impedancia en serie. Pues bien, este es un diagrama de impedancias, pero el ejercicio dice que este es un diagrama de reactancias. Lo dice así porque solamente se va a tomar en cuenta la parte reactiva de las impedancias que se muestran aquí, es decir, se va a despreciar la parte resistiva de todas estas impedancias. Entonces también el ejercicio nos lista todas las impedancias que aparecen en por unidad. Entonces el valor de todas estas impedancias en por unidad pues está aquí expresado. Aquí hay que notar que estas impedancias ZA1 y ZA2 están en serie y se pueden simplificar como una sola impedancia, mientras que la impedancia ZG1 y ZG2 también están en serie y se pueden simplificar como una sola impedancia. Entonces el diagrama de impedancias redibujado
ya simplificando esas dos impedancias que están en serie, quedaría de esta forma. Aquí está etiquetado como ZA, aquí ZA. ZA se refiere a la suma de dos impedancias, que serían las impedancias marcadas como ZA1 más la impedancia ZA2 que está en serie. Entonces esta impedancia ZA1 y ZA2 las proporciona como datos el ejercicio. Entonces, como están en serie, simplemente las sumamos y obtenemos este valor para ZA. Aquí esta i es la variable, es el número complejo, raíz de -1. Y hacemos lo mismo con la impedancia ZG. La impedancia ZG igual la obtenemos sumando las impedancias que están en serie, que corresponden a la impedancia interna de la máquina y la impedancia del transformador, la impedancia que representa el transformador en por unidad, ZG2. Entonces aquí estos datos, según la lista que tenemos aquí, pues son los mismos que de la máquina rotatoria del lado izquierdo. Entonces este resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces tenemos ZA y ZG. De aquí nosotros hemos visto que podemos plantear este sistema, este diagrama de reactancias de un sistema de potencia, en términos de un diagrama de admitancias. En lugar de un diagrama de impedancias, un diagrama de admitancias. Si nosotros transformamos las fuentes de voltaje a fuentes de corriente y obtenemos el valor de la admitancia en lugar de las impedancias, nosotros podemos plantear el diagrama de impedancias que tengo aquí abajo. Entonces este sería el diagrama de admitancias del circuito del sistema de potencia, que está más arriba. Aquí, en lugar de las fuentes de voltaje con elementos en serie, aparecen fuentes de corriente marcadas como I3, ahora con elementos en paralelo, elementos que son admitancias, en este caso la admitancia YA. Y de este lado aparece, en lugar de la fuente de voltaje que corresponde al motor, la fuerza contraelectromotriz que corresponde al motor, aparece una fuente de corriente en paralelo con un elemento de admitancia Y sub G. Los elementos de impedancia que representan las líneas se cambian en este diagrama por sus respectivas admitancias. Aquí hay que recordar que nosotros podemos transformar todas las impedancias a su forma de admitancia. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, estos valores de admitancia, podemos obtener las admitancias. Por ejemplo, la admitancia YA como el inverso de la impedancia ZA. Entonces esta impedancia Z era la suma de ZA1 más ZA2. Esto es 1.25 con el número I. Entonces esto nos da un valor de menos 0.8 I. Lo mismo podríamos hacer para todos los demás. Vamos a hacerlo rápidamente. Para Y sub G tenemos la impedancia Z sub G y el inverso de esto es el mismo dato. Aquí está marcado dos veces ZG1, aquí es ZG2. Luego la admitancia Y sub B. Sería el valor inverso de este dato. La admitancia
Y sub c sería el valor inverso, igual de este tiene el mismo valor. Y sub d es el inverso de z sub d, que tiene un valor de 0.125. Y sub e, o la admitancia de la rama sub e, sería el inverso de la impedancia z sub e, y esta impedancia tiene un valor de 0.2. La admitancia de z sub f sería el inverso. La admitancia de el elemento representado por la impedancia z sub f sería esto, y esto sería el inverso de 0.4. Entonces aquí nada más calculamos estos datos. Observen que al pasar el número i a la parte de arriba pasa con un signo negativo. Bien, las fuentes de voltaje hay que convertirlas a fuentes de corriente para el diagrama de admitancias. Entonces tendremos que I sub 3 se obtiene dividiendo el valor de la fuente de voltaje entre la impedancia ZA que tiene en serie. Entonces ZA lo obtuvimos aquí, vale 1.25. El número de abajo lo podemos expresar como una forma polar con un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos este cálculo. Pues es directo. Esto nos va a dar 1 ángulo de menos 90 grados. Para el valor de la fuente de corriente I sub 4 tendremos que hacer la división de E4 con Z sub G, que es la impedancia que tiene en serie este elemento. Aquí E sub 4 tiene un valor de 0.85, ángulo de menos 45 grados. Entonces el valor de esta fuente es de 0.68, ángulo de menos 45 menos 90 me da menos 135 grados. Estas corrientes están en por unidad, debido a que estos voltajes también están en por unidad y todas las impedancias y admitancias quedan en por unidad también. Bien, tenemos el valor de las admitancias y de las fuentes de corriente. Entonces ahora podemos aplicar el método de obtención de matriz de admitancia que vimos en una sesión previa por inspección. Para obtener las matrices de admitancia, podemos obtener las matrices de admitancia de almacenamiento para cada uno de los nodos que corresponden a cada una de las ramas que aparecen en el sistema de potencia. Entonces, hay que recordar que cada una de esas matrices de almacenamiento es de orden 2×2, tiene esta forma específica, una diagonal llena de unos. Tenemos la contradiagonal que tiene valores de -1, o los valores fuera de la diagonal,
y tenemos la admitancia a la que está asociada esta matriz. Por ejemplo, para la rama entre los nodos 1 y 2, vamos a plantear esta matriz que siempre va a ser igual si tenemos una admitancia conectada entre dos nodos diferentes al nodo de referencia. Tenemos que esta matriz siempre va a ser igual. Entonces esta forma siempre va a ser igual. Solamente vamos a identificar entre qué nodo y qué nodo está conectado un elemento. Por ejemplo, entre el nodo 1 y el nodo 2, identificamos qué elemento está conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. Aquí, si se fijan, los nodos tenemos que tenerlos numerados. Tenemos nodos numerados del 1 al 4 y el nodo de referencia. Entonces, entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos la admitancia YD. Vamos a obtener la matriz de almacenamiento para la admitancia YD, que sería esta. Entonces, las filas y columnas de esta matriz de almacenamiento las numeramos de acuerdo al número de nodos entre los cuales está conectado esta matriz, este elemento de admitancia. Tenemos que este elemento está conectado entre nodo 1 y nodo 2. Entonces, numeramos filas y columnas de esta forma: 1 y 2, 1 y 2. Entonces, esta matriz, cuando nosotros simplificamos esto, pues obtenemos una matriz de 2 por 2 con estos elementos. Esta va a ser la matriz de nodo para la rama que tiene el elemento YD, que está conectado entre 1 y 2, nodo 1 y 2. Entonces, para este elemento podemos obtener una matriz similar para cada uno de los elementos que no están conectados a tierra. Por ejemplo, vamos a sacar las demás matrices para el nodo 1. Por ejemplo, para la rama que está entre el nodo 1 y el nodo 3, podemos hacer algo similar. Vamos a copiar esto. Entonces la rama que está entre el nodo 1 y el nodo 3 es lo que vamos a considerar. Numeramos otra vez estas filas y columnas como 1 y 3, debido a que estamos usando nodo 1 y nodo 3. Esta matriz va a quedar exactamente igual. Vemos qué elemento está conectado entre 1 y 3. Nodo 1 y 3 es YC, Y sub C. Aquí queda. Aquí volvemos a numerar 1 y 3. 1 y 3. Entonces aquí pues va a quedar esta matriz con esta forma en términos de Y sub C. Ahora podemos hacerlo para la rama, hacer lo mismo para la rama que está entre 1 y 4, que es el elemento YF, el que está allí. Copiamos esto otra vez. Para la rama entre 1 y 4, volvemos a numerar filas y columnas. 1 y 4. 1 y 4. Y el elemento que está asociado allí es Y sub F. Entonces esto nos resulta en una matriz que contiene solamente elementos Y sub F. Bien, ahora podemos pasar al nodo 2. En el nodo 2 tenemos tres ramas conectadas. La que va de 2 a 3, del nodo 2 al nodo 3, de 2 a 1, esta ya la hicimos, entonces ya no la incluimos. La del nodo 2 al nodo 4, entonces hacemos la del nodo 2 al nodo 3. Entonces, para la rama entre nodo 2 y nodo 3, numeramos filas y columnas de acuerdo al número de nodos. El elemento que está conectado entre el nodo 2 y el nodo 3 es la admitancia Y sub B. Entonces aquí ponemos Y sub B y nos queda esta matriz en términos de la admitancia Y sub B. Ahora para el nodo que está para la rama que está entre el nodo 3, 2 y 4, perdón,
Volvemos a numerar filas y columnas. Aquí 2 y 4. Acá me faltó numerar, perdón, aquí en la fila de arriba. Estábamos con el nodo 2 y 3. Nodo 2 y 3. Aquí me faltó numerar estos dos. 2 y 3. Bien, acá estamos con la rama entre el nodo 2 y 4. Vemos qué elemento está entre las ramas 2 y 4. En nuestro diagrama, entre 2 y 4 está y sub e. Entonces aquí y sub e, aquí va a quedar de esta forma. Bien, entonces ya terminamos con las ramas conectadas al nodo 2 y el nodo 1 también. Vamos al nodo 3. Aquí tenemos que las ramas conectadas al nodo 3 son z sub b y z sub c, de los cuales ya los incluimos a partir de las ramas que están conectadas al nodo 1 y 2. Entonces solamente nos resta de este nodo 3 z, perdón, z estoy en este diagrama, solamente nos resta la admitancia y sub a. Ya tomamos en cuenta y sub c y y sub b. Entonces para la rama que está entre el nodo 3 y el nodo 0, aquí como el nodo 0 es el nodo de referencia, las matrices que están asociadas a un elemento que está conectado entre un nodo y el nodo de referencia van a tener un tamaño pues de 1 por 1, es decir, un solo elemento. Entonces esta matriz, tendríamos la fila y la columna. En este caso, esta fila y columna estarían numerados con el número de nodo al que están conectados. Sería columna 3, nodo 3, y aquí pues la matriz asociada nada más contendría un valor de 1 multiplicado por la admitancia que está conectada en este nodo. En este caso sería y sub a. Luego para la rama que está conectada entre el nodo, el último que nos falta en nuestro diagrama, es el nodo 4. Ya obtuvimos las ecuaciones, ya incluimos la rama de y sub e y la de y sub f. Entonces nada, nos resta incluir la de y sub g. Este elemento está conectado entre el nodo 4 y el nodo de referencia 0, por lo cual solamente va a tener un elemento. Entonces para la rama entre 4 y 0 lo numeramos el elemento como columna 4, fila 4, de acuerdo al número de nodo que está conectado, y el elemento que aparece allí es y sub g. Bien, pues esto es básicamente y sub a. Y y sub g. Lo siguiente pues es llenar a partir de estas matrices de almacenamiento que acabamos de crear la matriz de admitancias. Entonces tenemos acá abajo que llenar una matriz como esta. En este caso tenemos que llenar una matriz de admitancia de nodos o matriz Y barra de 4 por 4 debido a que tenemos 4 nodos o 4 barras, un sistema de potencia de 4 nodos. Esto nos crea una matriz de admitancia de 4 por 4. Entonces vamos a ir vaciando los elementos que creamos. Por ejemplo, para la rama que está entre el nodo 1 y nodo 2, vamos a vaciar estos elementos en la matriz de admitancia. Entonces ya tenemos todo numerado, simplemente tenemos que ir tomando estos elementos de aquí y poniéndolos
en la respectiva fila y columna de la matriz de admitancias, que va a ser esta. Esto va a ser nuestra matriz Y barra. Entonces, por ejemplo, la matriz de almacenamiento que creamos para la rama entre el nodo 1 y el nodo 2 tiene el elemento Y sub D en la fila 1 y en la columna 1. Entonces, en la fila 1 y la columna 1 de la matriz Y barra ponemos Y sub D. El elemento 1 en la fila 1, columna 2, lo ponemos en la fila 1, columna 2 de la matriz Y barra. Y lo mismo hacemos para todos los demás elementos. Entonces tenemos fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 2, y ya vaciamos esta matriz de almacenamiento. Para la segunda matriz de almacenamiento, vamos para acá. Vamos a vaciar esta matriz de almacenamiento. Aquí tenemos Y sub B en el elemento fila 2, columna 2, de acuerdo a los números que escribimos. Fila 2, columna 2 entraría aquí sumándose. Este elemento que está en la fila 2, columna 3, entraría en fila 2, columna 3, entraría aquí. Este elemento que está en la fila 3, columna 2, entraría en fila 3, columna 2. Este elemento que está en la fila 3, columna 3, entraría en fila 3, columna 3, entraría aquí. Vamos a vaciar la siguiente matriz de almacenamiento, que era esta. Entonces aquí Y sub E está en la fila 2, columna 2, fila 2, columna 2, entonces entraría aquí sumándose. Este elemento está en la fila 2, columna 4, entraría en la fila 2, columna 4 aquí. Este elemento está en la fila 4, columna 2, entonces entraría en fila 4, columna 2. Este elemento está en la fila 4, columna 4, entraría aquí. Vamos con los siguientes elementos. La siguiente matriz de almacenamiento ya tenemos la de YD, YB y YD. Me parece que me falta la de Y sub C. Entonces Y sub C tiene un elemento en la columna 1, fila 1. Entonces este elemento entraría sumado aquí. Un elemento en la fila 1, columna 3, entraría aquí. Un elemento en la fila 3, columna 1, entraría aquí. Un elemento en la fila 3, columna 3, entraría aquí sumado. Me falta la Y sub F, que sería esta matriz de almacenamiento. Entonces aquí tenemos que Y sub F entra en la fila 1, columna 1 de la matriz Y barra, menos YF entra en la fila 1, columna 4, entra aquí. Este elemento entra en la fila 4, columna 1, y este elemento entra en la fila 4, columna 4. Aquí tenía un YE, hay que revisar porque entró este Y aquí. Perdón. Este YF entra sumado aquí con Y. Ya está. Bien, falta el de la admitancia YA. Entonces para la rama que está entre nodo 3 y nodo 0 tenemos que YA
entra en la fila 3, columna 3, entra aquí sumado, y el último elemento que nos falta meter es el de fila 4, columna 4 con y sub g, y entra aquí sumándose. Bien, entonces ya está nuestra matriz de admitancias. Aquí estos elementos que no aparecen son 0. Esta sería nuestra matriz Y barra. Entonces, como nos dan los datos de las impedancias en por unidad, podemos evaluarlas aquí. Aquí estos datos ya los tengo capturados. Entonces ya nada más hay que evaluar esta matriz. Sustituyendo los valores de YA, YG, YB hasta YF. Obtenemos esta matriz, que es la matriz Y barra, ya con los parámetros evaluados. Entonces esta sería nuestra matriz Y barra. Muy bien, entonces esta sería la matriz Y barra o la matriz de nodos, y podemos plantear también la ecuación de nodos de este sistema de potencia, que la ecuación de nodos sería la multiplicación de la Y barra por el vector de voltajes en cada uno de los nodos respecto a tierra igual a el vector de corrientes. Entonces ya tenemos la matriz de barras. Esto, si se fijan, es una ecuación de corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos, solamente puesta de forma matricial. Entonces aquí tendríamos que poner en esta ecuación los voltajes en cada uno de los nodos. Estos voltajes son voltajes respecto al nodo de referencia. No son voltajes en las terminales de los elementos, sino voltajes medidos respecto al nodo de referencia. Y aquí tendríamos en cada una de las filas estaría asociada una fuente de corriente que está conectada a cada uno de los nodos. Por ejemplo, para la fila 1 estaría asociada a la fuente de corriente 1. La fuente de corriente que estuviera conectada directamente al nodo 1, como en este caso no hay, pues este dato es 0. Aquí tampoco hay fuentes de corriente conectadas al nodo 2. Tenemos fuente de corriente conectada al nodo 3 y al nodo 4. Al nodo 3 está I3 y al nodo 4 está I4. Entonces, esas fuentes de corriente las calculamos a partir de las fuentes de voltaje, y entonces ese dato lo podemos incluir. Esta ecuación pues estaría en por unidad respecto a alguna base que no nos proporcionaron. Bien, entonces esta es la ecuación de nodos para el sistema de potencia. Bien, pues eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero que me apoyen compartiendo el video y suscribiéndose. Estoy tratando de hacer crecer este canal, entonces si les sirve el video, pues ojalá que se puedan suscribir. Les agradezco mucho su atención. Entonces los espero en la siguiente sesión.